vectorial. ¿Qué podemos empezar? Para entender ese tema, primero vamos a ver qué es un vector. ¿Qué entendemos por vector, no? Pero antes de definir qué es un vector, lo que vamos a ver es darte las componentes y las características que tiene un vector. Este de aquí que tú observas, eso es un vector. Entonces, a un vector puedes decir que es una flecha, ¿no? Pero esta flecha tiene ciertas características, o sea, geométricamente, pues es una flechita, ¿no? Una flecha o ságita que tiene ciertas características y componentes. Por ejemplo, va a tener dirección. Entonces, ese vector va a tener dirección. ¿Qué más va a tener? Va a tener tamaño. Y eso se le llama módulo. Módulo quiere decir el tamaño del vector. ¿Qué más va a tener, profesor? También va a tener, ¿no?, el sentido. ¿Ves? Como tú observas. Y acá hay una característica importante del vector, que este vector se puede desplazar, se puede mover. ¿Ve? De donde estaba puedo moverlo acá. Pero al moverlo, al desplazarlo, tiene que mantener esas tres componentes. Su sentido tiene que mantener, su dirección y su tamaño, su módulo. Y puede moverse de diferentes maneras también, ¿ves? Como tú observas, mira, ¿ves? Se puede mover de esa manera, pero hay una característica esencial que conserva su dirección y sentido, ¿ves? No te olvides que se pueden entonces mover, trasladar los vectores, de acuerdo a tu conveniencia. Muy bien. Entonces, hablemos de esos elementos del vector. Cuando tiene una flechita arriba, a eso se va a llamar vector A. Con una flechita arriba, vector A. Eso es su notación, ¿eh? Entonces, su notación es que cuando tiene una flechita arriba, por ejemplo, esto se va a llamar vector B. Vector B. Así se lee esto. Y ese vector B no significa que se va a dibujar para la derecha. Este vector B puede estar dibujado para la izquierda, sino que cuando está con flecha se lee vector B, pero se está refiriendo a este vector. Ahora, yo quiero hallar el tamaño de ese vector. El tamaño de ese vector se representa de dos formas. El tamaño, a eso se dice módulo. El tamaño del vector B es una B sin flecha, o también se representa de esta forma. Entre barras, estos dos es lo mismo. Esto se lee el módulo que quiere decir tamaño, el módulo del vector B, módulo del vector B. Ya está. Entonces, y ese módulo significa esto, ¿no? El tamaño. En cambio, esto es vector B. Y vector, esta flechita que está acá no significa que tú vas a dibujar para ese sentido. Eso es la notación nada más, ¿ya? No te vayas a confundir. La notación entonces así es. Esto se lee vector B, esto se lee sin flecha, módulo del vector B. Entonces significa dos cosas, ¿eh? Si te olvidas la flechita, significa módulo del vector B, y cuando está con una flechita, vector B. Muy bien. Ahora sí. Ya. Entonces, aclarando esa situación, entonces, cuando tiene una flechita arriba, se lee vector A, y cuando está así, se lee módulo del vector A. Muy bien. Entonces, hay una componente más que es el ángulo, ¿no? Es el ángulo. Pero el ángulo que vas a utilizar es ángulo trigonométrico, ¿ya? Ángulo trigonométrico. Entonces, teta va a ser la dirección del vector A, ¿ves? Entonces, ¿qué más? Acá está dando. El ángulo se determina mediante un ángulo en sentido antihorario a partir del eje horizontal. Ahí está. O sea, vas a utilizar, en otras palabras, ángulo trigonométrico. Pero el que vas a utilizar es en sentido antihorario, porque en trigonometría te he explicado que cuando es antihorario es positivo.
Eso vamos a manejar en física. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para ver si te queda claro. Nada más primero estos dos. Ya después, más adelante, recién trabajamos vector A. Vamos a hacer ejemplos con el módulo del vector A y la dirección, que esos dos son importantísimos, ¿ya? Módulo y dirección. ¿De qué se trata? Muy bien. Excelente, excelente. Entonces, a ver, vamos a el módulo, a ver, ¿cuánto es el tamaño? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, el tamaño es 6 del vector C y su dirección es 50 grados. Ahí está, el vector C, su módulo, su tamaño es 6 unidades y su dirección es 50 grados, ¿ya? 50 grados. Vamos a otro ejemplito. Ahí está el vector D, a ver. Recuérdate que siempre en este tema el ángulo tenemos que coger el positivo y siempre de aquí tiene que salir el ángulo. ¿Ah? Entonces, cuidado, cuidado que te equivoques en esa situación. No vaya a ser que en el examen que ya se viene, yo te ubique un vector así y te ponga pues este ángulo de aquí. Y te pongo acá, por ejemplo, 30 grados. Hállame la dirección. Y tú me vayas a poner esto, pues. Cuidadito, ahí sí. Recuérdate que la dirección es esto que está acá. Este de acá sería la dirección. Siempre tiene que partir de acá. Ay, por tu geometría o trigonometría, tú sabes que esto es 150. Ah, entonces la dirección sería 150. Entonces, no es que en el examen te voy a dar así, bien puesto. Vas a tener que utilizar un poquito de tu geometría o trigonometría para que puedas hallar esa dirección. Pero ahorita sí te estoy aclarando cuál se considera la dirección. Este de aquí. Siempre desde dónde tiene que empezar, del eje horizontal de acá. Ahora sí, vamos a ver entonces el tamaño, ¿cuánto sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El tamaño entonces es 9, ahí está. El tamaño del vector D es 9 unidades y su dirección 115. Hay dos direcciones que son difíciles, pero te aclaramos. Pero te lo conocías, sino que te olvidas nada más. Uno de ellos es esta dirección. Cuando yo tengo una flecha para la derecha, ahí, eso, ¿cuánto es su dirección? ¿Qué ángulo forma acá? Entonces, si está para la derecha, recuérdate que siempre tiene que partir de acá, es 0 grados. Ajá, entonces esto obviamente puede venir del examen, ¿no? Pues no te olvides, ¿ah? No te olvides. A ver, hacemos un ejemplo de eso. Ahí está. Entonces, el 0 grados no te lo van a poner, ¿ah? Tú ya sabes que cuando hay una flecha para la derecha, su ángulo es 0 grados. No te olvides. ¿Ya? Ah, entonces ahí te lo estoy poniendo para hacerte recordar. Entonces, este vector E tendría un tamaño de 4 unidades, su módulo es de 4 unidades y su dirección es 0 grados. Otro que es un poco difícil o que no se recuerdan es esto. Cuando yo tengo una flecha para la izquierda, su dirección es 180 grados. Eso no te lo van a poner como está aquí, ¿eh? Te lo estoy aclarando, por eso lo he puesto. Entonces, en este caso, el vector D, su tamaño sería 5 y su dirección 180 grados. Muy bien. Esperando que con estos 4 ejemplos esté claro con respecto a esos dos elementos del vector. Muy bien. Ahora sí, hablemos un poco más. A ver, vamos a ver acá. ¿Para qué se utilizan los vectores? Por ejemplo, para esto. Esto es su finalidad de los vectores. Dice ahí, se aplica una fuerza de 5 newtons a la derecha. Alguien te dice, a ver, haz eso. Aplica una fuerza de 5 newtons a la derecha, haz eso. Entonces, ¿quién te ayuda a representar eso? Justamente este tema. Ah, ya, entonces, aplicar una fuerza de 5 newtons a la derecha implica dibujar una flecha. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Ahí está. Eso implica, ¿no? Eso implica entonces dibujar una flecha hacia la derecha. Un momentito.
Como te estaba diciendo, entonces es este tema justamente el que te puede hacer. Entonces los vectores, cuando te dicen a alguien, a ver, dibújame una fuerza de 5 newtons para la derecha, ahí está. Entonces los vectores sirven para graficar a las magnitudes vectoriales. Si no, no se sabría si está jalando a la derecha o está jalando a la izquierda o está empujando. Muy bien. Pues no te olvides eso. No te olvides. Muy bien. Entonces, esto de acá es la longitud que representa la magnitud fuerza. En este caso, esto es el 5 newton. Ese es el vector que nos ayuda a representar a las magnitudes vectoriales. Ahí tengo un vector. Ya está. ¿Qué puedo decir de ese vector? Este vector, esa longitud, ese tamaño, su tamaño de ese vector, ¿qué cosa es? Es la longitud. Esto que está acá, de acá hasta acá el tamaño, esta longitud representa a la magnitud vectorial, ¿ya? Y a esa magnitud vectorial se le llama módulo del vector. Hemos hecho ejemplo, el tamaño del vector, ¿ya? Muy bien, esto que está acá es la orientación, ¿no? Entonces, esta flecha esta orientación, esta flecha representa, indica hacia dónde está dirigido la cantidad vectorial. A esto se le llama orientación del vector o dirección del vector, ¿ya? Vamos a ver entonces con los vectores. Ahí tengo el vector A. Ya sabes que eso se pone con A una flechita, ¿ves? Este es el vector A. Este vector A va a tener un tamaño, ya resumiendo acá, ya casi para ya aclarar. Eso de ahí se lee, cuando solamente yo quiero su tamaño, se lee módulo del vector A. Y este módulo, el tamaño del vector A, siempre es escalar y positivo. O sea, matemáticamente acá te lo expreso. Eso lo que está en palabras quiere decir esto. Que el tamaño del vector A siempre es mayor que 0, ¿no? En palabras acá está, quiere decir que es escalar y positivo. Y esto de acá es la orientación. Y esa orientación va a utilizar los vectores unitarios. Con los vectores unitarios vamos a indicar la orientación. Entonces, un poquito haciendo la diferencia entre tamaño y el vector, ahora sí, vamos a darte la diferencia, cómo es el vector y cómo es el tamaño. Ya sabes el tamaño, hemos hecho bastante ejemplo, falta de esto nada más. Entonces, aclarándote un poquito, ahí está. Entonces, el vector, cuando hablamos solamente de vector, es módulo y orientación. Allá, o sea, si yo quiero hallar, me pide el vector A para hallar, tengo que tener el tamaño y su orientación, ¿no? En este caso, los vectores unitarios, ¿ves? Un poquito más complejo es esto. El tamaño es mucho más fácil. Entonces, el vector A es el módulo del vector A más la orientación, que en este caso son los vectores unitarios. Entonces, la flecha de negro, el vector A, tienes que tener el tamaño, el módulo, ahí está, y también tienes que tener el vector unitario. Entonces, los dos uniendo es el vector A. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces acá un resumen a los elementos del vector. Ahí tenemos, entonces, el primerito se leía, esto se lee como el vector A. Esto se lee el módulo del vector A. Y esto de acá es la dirección del vector A. Bueno, me salió la dirección, se borró. Ya. Bueno, lo ponemos. A ver, la dirección, entonces, por ejemplo, si acá pongo un beta, pues eso es la dirección del vector A. No te olvides. Muy bien. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más vamos a trabajar? Ajá, vamos a hablar de vectores iguales. ¿Cuándo dos vectores son iguales? ¿Cuándo? Para que dos vectores sean iguales, tienen que tener no solamente el mismo tamaño, también tienen que tener la misma dirección, o sea, orientación iguales. Allá, profesor, mira, ve.
Para que dos vectores sean iguales, en primer lugar tienen que tener el mismo tamaño, son tamaños. Entonces también tienen que tener la misma dirección. Si eso sucede, entonces el vector A es igual al vector B. ¿Ve? Dice acá, si B tiene el mismo tamaño, el mismo módulo y la misma orientación que A, entonces se cumple que A es igual a B. Ahora hay vectores opuestos. Cuando dos vectores son opuestos o cuando A va a ser opuesto de B. Para que A y B sean opuestos, tienen que tener el mismo tamaño. Ahí está. Y además, la orientación opuesta. Si A y B tienen el mismo tamaño y su orientación es opuesta, como tú observas, en este caso B es opuesto de A, entonces se va a cumplir que B es igual a menos A. De acá sale un nuevo criterio para hacer vectores. Entonces, de acá sale lo que se llama vectores opuestos de esta teoría. Por ejemplo, si tú tendrías un vector acá, este vector imagínate que se llama 6, a lo mejor con letras, ¿ya? A ver, C. Entonces, si en un momento tú quisieras hallar el menos C, ¿cómo hallaría el menos C? Le cambio de sentido, ¿ves? Pero el mismo tamaño, y ese sería el menos C. Ah, ya, profesor, ¿ves? Si esto es C, esto es el menos C. Entonces, ahí aparecen ya los vectores opuestos. Así que es importantísimo, ¿no? En un momento dado, si te pide, por ejemplo, la resta de vectores, ya sabes cómo hacer. Ahora viene el producto, multiplicación de un vector por un escalar. O sea, ¿qué sucede si a un vector tú lo multiplicas por un número? Un escalar significa un número, ¿ya? Ahí está. El escalar lo estamos considerando lambda. Lambda es un número, es 8, 9, 10, 20, ese es el escalar lambda. Si yo multiplico a lambda por A, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar? Uno es que la dirección va a ser la misma, ¿ya? Eso es importante. Pues si lambda es mayor que 0, 1 va a ser, entonces, esto es A. Este de verde es lambda por A. O sea, acá ya está siendo multiplicado ya por el número. Entonces, cuando tú lo multiplicas al vector por un número positivo, el vector va a tener la misma orientación. ¿Ves? Observa. Y el tamaño va a disminuir, no, hijo. Eso va a depender del valor de lambda. Si lambda, a ver, te ponemos ejemplitos de eso. Si lambda, acá, si lambda es un número entero, ahorita vamos a ver, y si lambda es un número menor, no es entero, fracción, entonces algo así va a suceder. Mira, ve. Imagínate que esto es, que A valga, su tamaño es 5, imagínate. Si su tamaño es 5 de A, pues si tú lo multiplicas 3A, va a salir 15, obviamente, pues, ¿no? Entonces, si yo hallo 3A, ¿ve? O 4A o 5A, el vector ya multiplicado por lambda va a ser más grande. ¿Cuándo se hace más pequeño? Por ejemplo, cuando yo lo multiplico a esto por un quinto, por ejemplo. A ver, ¿cuánto sería un quinto por 5? ¿Cuánto es? 1, pues, profesor. Ah, ya. O sea, si yo le multiplico al vector A por fracciones, se va a volver más pequeño, pero la dirección se mantiene. Entonces, si yo haría un quinto de A, entonces el vector va a ser más pequeño, porque va a ser 1. Ya eso ya es cosa sencilla también, cosa sencilla, cosa fácil. Bueno, ahí está el contraejemplito. Pero acá lo que me interesa, ya bueno, eso es dependiendo, es fácil de analizar. Lo importante es que si se multiplica por un entero positivo, ¿no? Por un positivo, se mantiene la misma dirección. Eso es lo importante que tienes que recordar. Ahora, ¿qué pasa ahora si lambda, o sea, el escalar es negativo? ¿Qué sucede? Si es negativo,
ahora el vector va a cambiar de sentido, ¿ves? Entonces, si al vector A lo multiplicas por un número negativo, va a cambiar de orientación. Eso es lo importante. Ya el tamaño ya sabes. Muy bien. Ahora sí, ingresamos a lo que es tipo de vectores. Vamos a tener dos tipos de vectores, aunque hay más tipos. Dos que vamos a estudiar para sumar vectores. Una es la que llamamos colineales. Los vectores colineales son aquellos vectores que se encuentran en una misma línea de acción. Aquí está el ejemplo. Entonces, acá el vector A, B y C son vectores colineales. Pero cuando son paralelos, también son colineales. ¿Ah? Estos tres vectores también son colineales. Cuando están sobre una misma línea son colineales, cuando son paralelos también son colineales. Ahora hay otros vectores que no son colineales. Y a esos vectores que no son colineales se les llama concurrentes. ¿Por qué se les llama concurrentes? Porque esos vectores en un momento dado van a cortar en un mismo punto, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, el vector ABC, en este caso, en un momento dado, intersectan en un punto. Y ese punto se llama el punto de concurrencia. ¿Ves? Pues a eso se llama vectores concurrentes. Hoy día vamos a tocar esto, la suma de este tipo de vectores y este tipo de vectores nomás, o sea, vectores colineales no vamos a sumar. Ya más adelante vamos a sumar vectores que no son colineales. ¿Ya? Entonces ingresamos a suma de vectores. Ahí está, suma de vectores. Método paralelogramo va a ser el que vamos a utilizar en forma general. Esto va a ser cuando sumemos, ya vamos a llegar a esto, para sumar dos vectores que no son colineales. ¿Ya? A y B, si no son colineales, la suma simplemente para hallar el tamaño de este vector, vamos a utilizar ley de coseno. Bueno, pero ya eso más adelante vamos a explicar detalladamente. Hoy día nos evocamos nada más en estos dos. Cuando los dos vectores forman 0 grados y cuando forman 180 grados, ¿ya? Ahí está. Cuando los dos vectores son colineales, fíjate, cuando los dos vectores van para el mismo sentido, entonces a eso se llama resultante máxima y se obtiene simplemente sumando. Y si los vectores van en sentido contrario, como puedes observar aquí, entonces la resultante se llama mínima y se obtiene restando. Y la resta, este que está de anaranjado sería, en este caso, la suma de los dos vectores que se obtiene restando. Mira, esta es la suma de los vectores que se llama resultante mínima que se obtiene sumando, ¿no? Que se obtiene haciendo una resta algebraica, pero se llama suma de vectores que se llama resultante que se obtiene restando algebraicamente. El sentido depende del mayor. Cuando tú haces la resta algebraica, el sentido va a depender del mayor, ¿ya? Es importante que te quede claro, a ver, aclarando acá, mucho mejor. Suma de vectores colineales, si no te ha quedado claro. En este caso, mira, escucha, en este caso, la resultante se obtiene mediante la suma algebraica de los módulos de los vectores, teniendo en cuenta la siguiente regla. Acá vamos a, esta regla tienes que manejar. ¿Qué es esto? El plano cartesiano te va a ayudar. Tú sabes que aquí es más, entonces igual para los vectores acá es más. Tú sabes que para arriba es más, igual para los vectores va a ser más. Tú sabes que para la izquierda es menos, igual para el vector es menos. Sabes que para abajo es menos, para los vectores también va a ser menos. Muy bien, entonces decimos, cuando la línea de acción de los vectores es la misma, o sea, cuando son vectores colineales, cuando están en una misma línea, o pueden estar paralelos, se ejecutan algebraicamente teniendo en cuenta su sentido, nada más. A ver, profesor, ejemplo. Ya está, mira, aquí está el ejemplo. Esto es una recta numérica. Estamos ubicando el vector A, el vector B, el vector C, el vector D. Entonces, yo quiero hallar la suma de estos vectores. Hallar la suma implica la resultante. Cuando yo pongo R, eso es la suma de los vectores. Pero por el hecho de sumar no significa que va a aumentar. A veces cuando yo sumo puede disminuir. Por eso
Para sumar, a veces para sumar vamos a tener que disminuir. Entonces, para que no te confundes, solo utiliza esta regla que está aquí. Muy bien, vamos a ver entonces. Recuérdate que la resultante, ¿ve?, es la suma de los vectores. Pero sumar no significa aumentar. Va a depender a esto. Fíjate, entonces, el vector A, ¿cuánto tamaño tiene? 1, 2, 3, 4, 5, pero 5 positivo, ¿ve? A es 5 positivo. Y B, 1, 2, 3, B es 3 negativo. C, 1 positivo porque está para la derecha, fíjate esto. Y D hacia la izquierda va a ser negativo. 1, 2, 3, 4, 4 negativo. Y esto vas a operar de acuerdo a la ley de signos que tú sabes, no suma de números enteros. A ver, si sumo estos dos sale 2 y esto sale menos 3. 2 menos 3, respuesta menos 1. Pero acá en física este menos ya tiene otra interpretación. Este menos significa que el vector, mira, el signo menos nos indica que el vector tiene un sentido para la izquierda. Si te sale menos, significa que su tamaño es 1, pero que va para la izquierda. Si me habría salido más, significa que su tamaño es 1 y va para la derecha. Muy bien. Entonces, a ver. Espere que esté claro esto. Ya vamos a practicar más sobre eso. Aclarar sobre cuando sumamos dos vectores nada más. ¿Ya? Cuando sumamos dos vectores nada más, va a aparecer la parte de resultante máximo. Ya más o menos hemos hecho. Entonces, cuando los dos vectores tienen la misma dirección y el mismo sentido, en ese caso la resultante se va a llamar máxima. Una vez más. Entonces vamos a obtener una resultante máxima si tienen la misma dirección y el mismo sentido. O en otras palabras, cuando los dos vectores forman 0 grados. Cuando los dos vectores forman 0 grados, la suma va a ser máxima, la resultante va a ser máxima. ¿Ya? Muy bien, ahí tenemos. Entonces vamos para hallar la resultante máxima, por ejemplo, de A y B, te dicen, por ejemplo, halla la resultante de A y B. Para que sea máxima, ¿qué tiene que pasar? A tienen que tener la misma dirección y el mismo sentido. Ahí está. A y B tendrían que tener la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, en este caso, A y B, ¿qué ángulo forman? Si te preguntaría en un momento dado, A y B forman un ángulo de 0 grados. Y ahora, ¿cómo obtengo la suma máxima o la resultante máxima? Simplemente haciendo una suma algebraica. La suma máxima se hace una suma algebraica. Y eso se llama resultante máxima. Ejemplo, profesor, a ver. Por ejemplo, acá yo tengo un vector A que vale 4 unidades su tamaño y el vector B que vale 6 unidades. Entonces, la resultante máxima acá va a ser 4 más 6, que eso es 10. Ahora, resultante mínima. ¿Cuándo obtenemos una resultante mínima? Cuando estos vectores, uno, se encuentran en la misma línea de acción o son paralelos, pero esos dos vectores están en sentido contrario. Tienen que ser colineales, estar en la misma línea de acción, pero tienen que estar en sentidos contrarios. O en otras palabras más simples, entre ellos tienen que formar 180 grados. A ver, profesor, entonces, si a mí me pide la resultante mínima de A y B, entonces yo tengo que A y B tienen que estar en sentidos contrarios. ¿Ve? Entonces, si están en sentidos contrarios, voy a obtener una resultante mínima. Y significa que entre ellos están formando 180 grados. Y en este caso, la resultante mínima es simplemente una resta algebraica. O sea, la suma, su entender, la suma acá es una resta algebraica. La suma, profesor, es una resta algebraica. ¿Ve? Ya, profesor, más o menos, me estoy confundiendo un poquito. A ver, con el ejemplo, espero. Por ejemplo, acá voy a hallar la suma. Yo te digo, suma estos dos vectores. Cuidado que me digas 10. La suma no sale 10. La suma sale 2. Incluso menos 2 sale, ¿no? Eso tienes que entender. Entonces, por eso mejor ponemos resultante. Pero resultante significa suma, no te olvides.
La resultante o la suma de estos dos vectores sería una resta algebraica. Ahí está. 4 menos 6 menos 2. Entonces, la suma es menos 2. Muy bien. Espero que no te cause confusión esa parte. Ahora sí, ingresamos. Entonces, aclarando una vez más, en física, en los vectores, este menos me indica que el vector, sumando estos dos, me va a quedar un vector hacia la izquierda. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, vamos con el ejercicio número 1. Este es el ejercicio número 1 de nuestro compendio. ¿Ves? Nos dice hallar y graficar la dirección del vector resultante. Ya está. Bueno, a ver, de acuerdo a lo que hemos entendido, entonces, para hallar la suma de estos dos, bueno, su tamaño, esto significa que su tamaño es 3, su tamaño es 9. ¿Ah? Entonces, si esto su tamaño es 3, esto es su tamaño 9, la resultante sería simplemente 2. Claro que sí. Ahí está. Simplemente 2. El tamaño con flechita, la resultante sale más 12. Y bueno, cuando está sin flechita es módulo, ¿no? Su módulo también sería 12, pero hacia la derecha. En cambio aquí, yo quiero aclararlos, cuando ya yo pongo acá el vector resultante así nada más, me sale 12. Pero este 12 ya tiene todo. Este signo que está acá, que es más, que no se le ve, este signo más, me indica que sumando esos dos me sale una flecha acá a la derecha. Entonces 3 más 9 ya 12. Ya no necesito dibujar la flecha acá. Pero cuando yo no pongo la flecha acá arribita, significa el módulo, el tamaño. Entonces acá el tamaño simplemente es 12. Pero acá sí no me da la información. Yo no sé 12 para dónde es. Entonces tienes que poner por eso para dónde va a ser 12. Entonces, esto es el módulo. Entonces, este módulo no me da esa información. Necesito saber poner la información más al costado para tener el resultado completo. Pero en cambio, cuando tú pones con flechita arriba, ya la información ya está. Este signo ya me indica este gráfico. Bueno, no sé si, a ver, vamos en el transcurso de los ejemplos, espero que lo entiendas. Bueno, ya está entonces el primer ejercicio desarrollado. Vamos con el segundo ejercicio. Vamos, el segundo ejercicio, tenemos 3 vectores. Estos 3 vectores, quiero que me salga uno solo. Entonces, puedo estar aprovechando en sumar estos dos, ¿sí o no? Entonces, puedo hacerlo así. Primero, sumo los que van para el mismo sentido y luego lo restaré con los que van para el otro sentido. O puedo hacerlo de manera directa también, como hemos hecho en el ejemplo. Entonces, R con flechita sería así. Bueno, también podría ser así como. El 6, ¿cómo es? Positivo, negativo, positivo. El 7, ¿cómo es? Positivo, negativo, positivo. El 9, ¿cómo es? Negativo. Ya está, y operas todo eso. Y eso operando sale 4. 4 positivo. Y este más 4, así nada más. No necesito, cuando yo hago con flechita, no necesito dibujar. Pero si tú haces sin flecha, acá sí, también sale 4. Pero acá necesito dibujar la dirección, porque acá no hay dirección. Entonces su dirección es ¿para dónde? 4 ¿para dónde sale? Para la derecha. ¿Por qué para la derecha, profesor? Porque se supone que estos 6 más 7 sale 13 para la derecha y con 9 para la izquierda, ¿quién gana? ¿13 o 9? 13, por eso la respuesta tiene que ser para la derecha. Ya eso es importante que te quede claro. Ya eso es importante que esté claro. Y ahorita poco a poco vas a quedar esto claro. Ya poco a poco. Entonces, con el segundo ejemplo ahí lo tenemos. Incluso te estamos graficando para que lo entiendes, porque así no se resuelve como yo he hecho acá. Ya, pero acá estamos haciendo así. 6 más 7, 13, ahí está, indicando para dónde queda. ¿Ves? Sumando estos dos queda 13 para la derecha. Con este 9 para la izquierda saldría 4, ¿no?
4 simplemente. Cuando tú dibujas con vectorialmente, no se pone la flecha. Pero si pones en módulo, acá sí necesito indicar para dónde quiero. ¿Ya? Es importante. Tercer ejemplo. Ahí tenemos un